acá en Codao, en la comuna de Peumo, transmitiendo este ciclo de conversatorios que se llama Hablando de Ciudadanía desde la Ruralidad. De antemano pedirles disculpas si tienen o nos ven cortados o con el audio que esté un poco complejo, porque definitivamente hoy día estamos con problemas de internet, no solamente aquí en Codao, sino que también en otras partes. Digamos, justamente nuestra invitada del día de hoy también está con algunas dificultades, así que vamos a tratar entre todos de hacer esto posible. Saludar también al equipo, a Hugo Osorio, que es nuestro programador de las reuniones y los conversatorios, Cristian García, que está en la parte técnica, y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como ayer les conté, hablando con Gabriela Romo, este era el fin de semana, es el fin de semana de la educación. Y el día de hoy nos acompaña Ingrid Muñoz Pastene. Ella es profesora de Estado en Filosofía, es licenciada en Educación y Filosofía, magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos de la Universidad de Playa Ancha. Trabaja como coordinadora técnica en el Colegio Banal. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo está todo por allá? Bien, gracias. Bien, un día soleado después de harta lluvia. Qué rico, ¿cierto? Por acá también tenemos un día muy soleado. Bueno, entremos en el tema de lleno porque este es un tema muy entretenido. Siento que acá creo que esta es la base de los cambios que vienen para toda la sociedad, así que vamos a hablar de la vulnerabilidad o de la generación, la creación o la formación en realidad de ciudadanos en contextos de vulnerabilidad, vulnerables. Y yo quería partir conversando contigo un poco, bueno, que nos cuentes de tu experiencia, de cómo ha sido este devenir y por qué abordar este tema. Eh, y bueno, vamos con lo que nos quieras contar en ese sentido. Bueno, yo llevo 23 años ejerciendo la docencia de manera continua, sin embargo en diferentes contextos, ¿ya? En contextos muy variados, muy diversos. Y que tienen de alguna forma un factor en común, que es la vulnerabilidad, ¿cierto? Esto que es un indicador social que se mide, ¿cierto? Y que tiene que ver con que, en definitiva, las personas que están catalogadas o el grupo de personas que están catalogadas dentro de la vulnerabilidad son aquellas que no tienen acceso muchas veces a las necesidades más básicas. Esto es vivienda, salud, educación, ¿verdad? Y todos estos indicadores de alguna u otra forma van a influir en la calidad de vida de esas personas. Por eso esta conversación es fundamental y, como dices tú, es la base para tener en cuenta en los cambios que queremos hacer como sociedad. Eh, Efectivamente. yo he trabajado también en el sistema de educación con adultos, también dentro del contexto de la vulnerabilidad, y por ello tuve alguna experiencia con estudiantes o con niños que venían del extranjero dentro del contexto de la comunidad islámica. Eso fue más bien un, una algo que en realidad fue personal, fue por interés personal para conocer otro sistema educativo. Y en ese sentido, el contexto a lo mejor de vulnerabilidad estaba en estudiantes de otra religión y de otras culturas que tenían que adaptarse al sistema educativo chileno. ¿Ya? Eso pasó hace hartos años ya. Suena como una tremenda experiencia esa, me Sí, parece. fue bastante, Con la idea de que hay muchas diferencias. sin duda, sí, hay muchas diferencias. Hay diferencias esenciales desde la concepción que se tiene de la educación. Por ejemplo, en el sistema islámico la educación es lo prioritario, siempre, en cualquier contexto, en el contexto
de pobreza extrema, así mismo como en el contexto de las personas más acaudaladas o adineradas. Es muy importante estudiar y se valora mucho también todo lo que está relacionado con la educación. Mira. El profesor además está muy bien catalogado y también muy bien pagado. ¿Por qué no decir? Esa es una diferencia definitivamente notable con nuestro sistema. Sí, sin duda. Bueno, partiendo por el contexto, hablando de la vulnerabilidad, donde nos hiciste una muy buena definición, porque finalmente cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de carencia Exacto. y de fragilidad. Y cuando hablamos de fragilidad, hablamos también, en cierta forma, de una relación de poder, ¿ya? Que se ejerce y donde la persona más débil la sufre, digamos. Uh-huh. Siento que esta circunstancia de poder se siente muy fuerte en la educación en aspectos que son muy relacionales, que tienen que ver con la relación, no sé, de la comunidad educativa con el niño, del padre y del hijo. Siento que hay ahí esta vulnerabilidad y esta fragilidad se siente muy, muy fuerte. En este sentido, ¿cómo afecta la vulnerabilidad al desarrollo de la comunidad educativa? ¿Cómo se hace comunidad en contextos tan vulnerables? En tu experiencia, que es una experiencia muy bonita, como decíamos, Ingrid es coordinadora técnica del Colegio Panal, y bueno, este es un colegio que ha tenido una experiencia sobre todo en la parte de la integración, que es muy profunda. Cuéntanos un poco cómo hacen esto, cómo viven esta vulnerabilidad, estos contextos del pensamiento crítico. Hay tanto que hablar en ese ámbito. Claro. Bueno, para contextualizar un poco, yo estoy hace 13 años en el Colegio Panal, que es un colegio que está en la zona perimetral entre Quilpué y Viña del Mar. Son dos ciudades ya bastante grandes dentro de la quinta región o de Valparaíso, y es un colegio familiar. Empezó hace 38 años como un proyecto familiar, como un jardín infantil, que decidió hacerse cargo de las necesidades educativas de los más pequeñitos en un contexto de vulnerabilidad extrema y también de integración. Por aquellos años se hablaba de integración. Y ese es como el pilar fundamental de este proyecto educativo, que recibió niños, por ejemplo, con necesidades educativas especiales en el contexto de que tenían problemas de movilidad, discapacidades intelectuales y otras varias, ¿ya? Además de un contexto social donde había muchas necesidades, ¿ya? Esto es en el sector de Canal Chacao. Hace 38 años, obviamente, el contexto urbano, geográfico, era muy diferente de cómo es ahora. Hoy en día ha crecido sustancialmente todo lo que tiene que ver con la urbanización, las viviendas, las poblaciones, ¿verdad? Y en ese contexto también, infelizmente, ha crecido también otro aspecto de la vulnerabilidad que tiene que ver con el estar postergado dentro de una ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque en ese territorio geográfico, hacia Villa Hermosa, que es uno de los cerros, como de los cerros límites entre Viña y Quilpué, existe todavía una población gigante que está en tomas. Y muchas de las familias que asisten a este colegio, ¿cierto?, pertenecen a ese sector, ¿ya? Por lo tanto, en ese contexto podemos entender que son muchas las necesidades que se atienden. Por otro lado, también hay un contexto de vulnerabilidad relacionado con el consumo de drogas, el consumo, el tráfico, el microtráfico de drogas, que afecta no solo a los estudiantes, sino que a las familias, al barrio, al sector, ¿ya? Y luego
también está en el contexto familiar, las familias que son disfuncionales, no me gusta mucho ese concepto, pero se entiende así, ¿cierto? Estas familias que no tienen un funcionamiento dentro de lo que se entiende como la normalidad, ¿verdad? Y Perfecto. allí están como los tipos de familia que conocemos y que están catalogadas como todavía dentro de nuestro sistema como disfuncionales, aunque en la realidad no es tan así. Pero hay algunos contextos en que sí realmente es. Hoy tenemos estudiantes que no están a cargo de sus papás, están a cargo de tíos, de abuelos, ¿verdad? Con todo lo que ello implica, lo Claro. bueno y lo malo, ¿ya? Familias monoparentales. Exacto, sí, familias extendidas. Muchos se dan las tomas, por ejemplo, ¿verdad? Que en un mismo sitio vive la familia, llámese mamá e hijos, y además una serie de parientes que están anexados, ¿cierto? Por razones obviamente de necesidades básicas, que es del lugar para vivir, ¿cierto? Y también del apoyo que se puede generar económicamente, porque eso es lo que sucede. Claro, ¿Cierto? finalmente es Buscando, más fácil juntar el dinero mensual entre todos que de uno solo. exacto, sí, entonces se transforman en familias muy extensas y además con ello todas las complejidades que implica ello porque están obviamente en un estado de hacinamiento permanente. Claro. Ingrid, y esta toma que me estás comentando es una toma muy grande, mucha gente, es muy extensa en términos de numéricos, digamos. Es bastante grande en términos numéricos y también en términos, no sé si está bien utilizado el término demográfico, pero es una toma que va creciendo. Es decir, a través de los años Es antigua, claro, y en razón de que van creciendo también los hijos, obviamente se van instalando allí mismo, en el mismo sector, ¿cierto? Con la misma precariedad que han vivido siempre. Es muy difícil es para lo que ellos. conocen. Tenemos hijos de estudiantes y así familias que van completando su educación dentro de este contexto del colegio y que por ende ya conocemos en su sector de barrio, ¿cierto? Y con este extenso tiempo que lleva el colegio trabajando en el sector, me imagino que han criado generaciones de estas familias. O sea, Exacto, el hijo de los alumnos y así van pasando. Y me atrevería a decir que podrían tener perfectamente nietos de alumnos. sí, así es. Sí. Tenemos familias completas, tíos, una apoderada que es abuelita ahora de niños que están hoy en día vigentes dentro de ese sistema escolar, del sistema del país. Claro. Eh, desarrollar comunidad educativa en este contexto debe ser súper complejo. Cuéntanos sobre las carencias que ustedes tienen para poder hacer este trabajo en forma eh, óptima, porque entiendo que es un trabajo que además desgasta mucho en forma personal, que incluye, que les quitan, no sé si les quita mucho tiempo, más bien invierten mucho tiempo. Y lo que yo hablaba, lo que hablábamos ayer con la Gaby, que decíamos, o sea, si esto no se hace con pasión, es muy difícil poder continuar en esta labor. ¿Cómo abordan desde el punto de vista personal esta vivencia ustedes como equipo educativo? Bueno, obviamente en el contexto personal es un trabajo muy, muy demandante en términos emocionales, en términos físicos, eh, y por qué no decirlo en términos económicos también. Sí, Si claro, bien es cierto el tema del sustento de los profesores, de la paga, es un tema ya histórico, archi sabido, en un contexto vulnerable y en un colegio como este, que además tiene pocos recursos, ¿cierto? Porque es un colegio que no tiene copago cero, ¿ya? Es muy difícil sostenerse y también es muy difícil en términos económicos como profesional esperar un crecimiento en ese contexto. O sea, uno sabe que uno está trabajando allí por lo mínimo legal,
¿cierto? Sabe también que muchas de las veces, como muchos profes creo yo, no es solo acá, pero acá es muy importante, es algo que pasa que uno termina también colaborando con sus propios medios, por qué no Claro. decirlo, económicos, materiales, ¿verdad? O sea, este no es un contexto donde por hacer bien tu trabajo te va a llegar un año gratis de internet, te van a prestar un computador, porque ya hay ese déficit dentro de la infraestructura del colegio. O sea, renovar, por ejemplo, computadores en el colegio es a través de proyectos o de donaciones de empresas que probablemente son cosas que ya están usadas y en desuso. Y tú sabes que la tecnología tiene un tiempo muy corto de duración, Sí, por claro. lo tanto, ese es más o menos el contexto, ya en términos personales. Eh, bueno, esto que estamos conversando se hace extensivo, yo estaba leyendo algunas cifras y se hace extensivo a muchos colegios de nuestro país. ¿Qué hace falta para que podamos empezar a dar una luz en esto? Porque esto no puede continuar tanto más. O sea, estábamos conversando justamente de los cambios. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué hay que partir cambiando? Estoy orientando la pregunta muy concreta, pero, pero para ti como docente, ¿qué es absolutamente necesario para poder hacer un cambio en esto? Bueno, de partida yo creo que hay que cambiar el paradigma de la educación. Hay que partir por ahí y ese es un trabajo inmenso. Eh, yo creo que en definitiva lo que a nosotros nos pasa como ciudadanos, ¿verdad? Y específicamente como profesionales del área de la educación, es encontrarnos con muchos muros, ¿verdad? De realidad absoluta con las que uno choca. Porque tenemos un sistema educativo que está pensado y que está hecho, ¿cierto?, para privilegios, para gente que tiene privilegios y para personas que van a vivir dentro de esos privilegios. Y el resto de las personas que no tienen esos privilegios y que no van a vivir dentro de esos privilegios, infelizmente, dentro de este sistema están o estamos de alguna forma eh, sobreviviendo. Y ese no debería ser el fin último de la educación. Yo creo que el fin último de la educación es generar, modelar, acompañar a personas que sean capaces de buscar su propio conocimiento, su propia plenitud como ser humano. Creo que Claro. eso podría ser como el fundamento de un buen sistema educativo. Y infelizmente el sistema educativo no está pensado para eso, por eso creo que hay tantas diferencias. De Eh, partida es me- cosa de revisar el currículum nomás. Hablemos del currículum. ¿Qué hace el currículum que podría ser mucho mejor, digamos? ¿Qué está entregando el currículum y qué debería entregar el currículum? Ok, hay mejoras, no podemos ser injustos porque realmente acá hay gente profesional y gente consciente que está trabajando y uno no tiene que en el fondo descartar todo. Ujú. Pero desgraciadamente los cambios sociales son muy rápidos hoy en día. eh, la educación es muy larga tenemos un sistema, un paradigma educativo que es muy largo. La formación de una persona en términos educativos es de mínimo 12 años, pero también es muy lenta. Por lo tanto, lo que pasa con el currículum, ¿cierto?, es que está enfocado aún, cuando están estos cambios, estos ajustes, está enfocado en el conocimiento y en el conocimiento puesto como una verdad, ¿ya? Por lo tanto, hay muy pocas luces todavía de pensamiento reflexivo, de construcción de conocimiento en términos sociales. Todavía se entiende, y aquí hay que hacer el mea culpa, muchos de nosotros estamos formados así y nos cuesta mucho dentro del aula soltar ese poder, ¿verdad?
porque se entiende que al niño uno le va a entregar conocimiento o le va a entregar herramientas para el conocimiento. Por lo tanto, no hay un espacio tan real o la cabida para que los estudiantes empiecen ellos a generar conocimiento. Y Sí. por otro lado, Justamente ayer hablábamos con Gaby que hay un autor que dice que cada 79 días se cambia el conocimiento y que por lo tanto entregar conocimiento es casi una pérdida de tiempo, que lo que hay que hacer es enseñar a pensar, enseñar en el fondo hacerse las preguntas, el pensamiento reflexivo, en fin, todas esas cosas que estamos viendo que los niños no están recibiendo en general. Tengo algunas experiencias de colegios que sí más bien les están enseñando a los niños a cómo y adquirir estos conocimientos y saber en qué los pueden utilizar. Y doy gracias a haberme topado con esas experiencias porque justamente tengo un chiquillo en este minuto en un colegio que más que entregarle conocimiento le está entregando en el fondo una arquitectura de pensamiento, que eso me parece que es súper, súper importante, porque lo que se hace aquí en ese sentido perdura en la juventud y sirve después para enfrentar la vida adulta, digamos. ¿Cómo sientes tú que o cómo ha afectado directamente a tus alumnos? No sé si tú tenías algunas imágenes, no sé si las vamos a poder proyectar. claro, voy a buscar acá si se puede, si se puede. Sí, lo pones ahí en el compartir pantalla y ahí vamos a estar viendo tu pantalla. Estas experiencias interesantes tiene, que han desarrollado, que han podido desarrollar con esta comunidad educativa del Colegio Panal, me parecen que son experiencias súper exitosas. Ahí estamos compartiendo. Ya, disculpa, está un poco lento esta cosa, entonces Ahí está. ya me parece que estamos. Va a ir cargando de a poquito seguramente. Seguramente, ahí creo que cargó, ¿no? Todavía no vemos las imágenes acá. Ah, y ahí Ahora, apareció. ya. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Cuéntanos. Ya. Bueno, este es un mural, un diario mural que se hizo en el colegio en razón del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, acá estábamos viendo, ¿cierto?, la ley que está relacionada con el Plan de Formación Ciudadana y eh, claramente en el colegio sucede que en el plan de ciudadanía, ¿cierto?, que se está integrando de a poco y que ha tenido también sus ajustes, como ya sabemos los que trabajamos, está siendo un plan que se debe abordar de manera transversal, es decir, en todas las asignaturas hay que tomar algunos de los objetivos de este plan de ciudadanía para abordar distintas temáticas. Uno de los temas fundamentales en el colegio ha sido el tema de la mujer, los derechos de la mujer. Eh, Puede ser porque habemos más mujeres que varones, pero también porque yo creo que es muy importante tema, no solo por las reivindicaciones sociales de la mujer, sino que también porque es un tema que está directamente relacionado con la vulnerabilidad. Sí, claro. ¿Ya? Bueno, acá en la siguiente foto, se ve todavía, ¿verdad? Sí, se ve. Ya. En la siguiente foto estamos en una asamblea, ¿ya?, donde participamos estudiantes y docentes y también asistentes de la educación, ¿ya?
además de la asistente de educación y los profesionales del PIE. Tenemos un PIE que es bien grande, bien amplio, está compuesto por hartas colegas, ¿ya? Y la idea de hacer estas asambleas macro es para tratar temas de vital importancia. Si mal no recuerdo, esta foto estaba relacionada en el contexto del estallido social, ¿ya? Se estaban allí conversando y tomando algunas decisiones de cómo se iba a abordar dentro del contexto escolar el estallido social, eh, por supuesto teniendo en cuenta también la contención emocional, que implica estar en una situación social así y las dudas, las incertidumbres, ¿verdad? Las ansiedades, y también recoger las frustraciones de nuestros estudiantes, que es muy importante. Esa parte de la contención que hablábamos ahora tiene también un poco de relación con lo que conversábamos con Gaby ayer, Claro. un poco de la retroalimentación, que lo hablábamos en el contexto de las evaluaciones. Sin embargo, esta contención también es en el fondo un proceso de reflexión y de acompañamiento al alumno en el fondo. Y creo que los alumnos lo agradecen muchísimo cuando se hace con cariño, no cuando es una situación obligada, sino que cuando ese proceso se hace como en familia. Uh-huh. Y estas imágenes que veo yo, donde hay mucha gente en una asamblea, bueno, no pareciera tanta gente, pero hay que ponerlo en el contexto. Este colegio tiene una matrícula de ¿cuántos alumnos? 200. Es una comunidad pequeña en razón de otras escuelas. Claro que sí, es pequeñita. Y hablábamos del equipo. ¿Cuántas personas trabajan? Somos más de 50 profesionales para atender 200 estudiantes. O sea, ustedes tienen un tremendo equipo, es muy grande en relación a la matrícula. Sí, así es. ¿De qué los profesionales que están ahí, de qué áreas son? ¿Cuáles son sus profesiones en el fondo? Bueno, hay, por supuesto, profesores básica, ¿verdad? También tenemos educadoras de párvulo, porque este colegio, como te decía, comenzó como una experiencia de jardín infantil y eso se ha preservado durante el tiempo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos desde pre-básica hasta cuarto medio, que es técnico profesional, ¿ya? Tercer y cuarto medio, o sea, un colegio en realidad técnico profesional. Técnico profesional. Sí, Oye, y y la experiencia de la integración en el técnico profesional tiene que ser muy, bueno, ustedes llevan 38 años, pero me refiero no conozco un colegio, algún liceo que sea TP, que sea técnico profesional, que tenga un proyecto tan fuerte como el que tú describes en integración. uh-huh. Bueno, me imagino que con la ley, ¿cierto? Con la nueva ley de no es integración la palabra, inclusión. Inclusión, sí. Claro, que se supone, ¿no? Que el paradigma de la educación es que en definitiva cualquier persona, cualquier niño, niña, ¿verdad? Niñe que quiera entrar a estudiar en cualquier colegio, independiente de cuáles sean sus condiciones físicas, emocionales, psíquicas y más sociales, puede entrar a estudiar y tiene ese derecho asegurado por el Estado, ¿cierto? Claro que sí. Más o menos es el contexto. Sin embargo, no es tan así. De hecho, a nosotros se nos hace muy patente toda vez que nosotros tenemos matrículas abiertas y rotación de estudiantes durante todo el año. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque en realidad muchos estudiantes que han sido sacados de los sistemas escolares formales o que bien han desertado o que su familia está en búsqueda de un colegio que se adecue a las particularidades de su hijo o hija, llegan al colegio en busca de ese espacio, ¿ya? Y
claramente es un gran desafío si además este colegio lo que pretende, ¿cierto?, es sacar estudiantes que estén formados ya en un área profesional, en un área técnico-profesional, como decías tú, porque sin duda la idea de un técnico profesional es que los estudiantes salgan con un título y que se inserten obviamente en el mundo laboral. Y sabemos que el mundo laboral tiene serias deficiencias en cuanto a la inclusión. Sí, claro. Pasamos en ese sentido, de un contexto totalmente protegido, o lo más protegido que puede dar el colegio, a un área que es, yo diría que lo más despiadada que hay, cuando los niños salen y entran a trabajar al mercado laboral, porque además para graficarlo se llama mercado laboral. Exacto. ¿Ya? Entonces, y si tú lo piensas, este concepto del mercado laboral, si yo tratara de buscar otro concepto, ni siquiera se me ocurre qué concepto poder decirle para sacarle esta cosa mercantil que tiene asociado a esto. Entonces, claro, los niños entran en un ámbito totalmente despiadado, en el fondo. Claro, porque implícito a eso lleva el contexto o el sentido de la competencia y de la competencia no como una habilidad, sino que de la competencia de la competitividad, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo se llama? De competir o por obtener un lugar, una plaza de trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, es complejo, es casi contradictorio. Parece casi una paradoja en términos educativos. Sin Sí, embargo, hay que hacer estos saltos de fe a veces en que precisamente son estos jóvenes, estos estudiantes los que van a ir cambiando ese paradigma. Por eso yo te decía, y cuando comenzamos estas reflexiones, es que lo que se necesita es un cambio de paradigma. Hay que sin duda. preparar ciudadanos eh, que estén abiertos a todas las necesidades, a todas las diferencias y que vayan y salgan bien preparados en este sentido para construir un mundo que sea mucho más tolerante, más abierto, más inclusivo. No podemos esperar que estos niños solo salgan como al mercado laboral a buscar una plaza de trabajo, una remuneración lo mejor posible para continuar en ese estatus de ciudadano que, bueno, cumple y contribuye con lo que le toca nomás. Sí, Y claro. allí está todo lo que tú mencionabas del pensamiento crítico, de reflexionar, de hacer cambios trascendentes, pero eso es complejo y es largo, es muy largo de abordar. Son Hay procesos mucho muy que saber. extensos, y además también siento que en esto un poco, como son tantos los factores y las variables que influyen, y como estamos cambiando tan rápido, tienen que ser procesos que sean fácilmente o que tengan pasos de revisión constantes para poder ir modificando lo que vaya desviando el objetivo en el fondo. Ujú. Cuéntanos, Claro. muéstranos más de la experiencia. Bueno, acá estaba planteada un poco la pregunta, ¿cierto?, que se me hizo para esta conversación, que es cómo se construye ciudadanía en el contexto de la vulnerabilidad. Y acá en esta experiencia específica, ¿cierto?, tenemos que, y aquí vamos a retomar un poco lo que es el, el trabajo eh, minucioso que debemos hacer como profesionales de la educación, porque sin duda tenemos todo este contexto del que hemos hablado y que está súper claro y que no es solo del colegio Panal, es de muchas realidades que se multiplican por Chile y cada una con su contexto, su problemática sectorial, individual. Pero también está, que es lo que nos guía a nosotros como trabajadores de la educación, ¿cierto? Un currículum.
un currículum que está pensado, ¿cierto? Que está estructurado y que es el andamiaje para poder realizar nuestras funciones como docentes y que no se pueden cuestionar ni sacar porque son decreto exento, es por ley, por lo tanto, cuando uno trabaja en esto sabe que tiene, le guste o no, que cumplir con estos mínimos requisitos, ¿cierto?, que exige la ley y el Estado. Claro. Y son los objetivos de aprendizaje que están relacionados con el currículum, ¿cierto? Una cantidad de contenidos mínimos, que en definitiva son estos conocimientos de los que hablábamos, que a veces están tan cuestionados, ¿cierto? Sobre todo por pensadores más modernos que ya están viendo cómo el cambio de la información va influyendo también incluso en la constitución como neuroquímica, que es algo que tocaba ayer Gabriela, ¿cierto? La Como neurociencia, la claro. neurociencia, cómo se va transformando el cerebro con esta invasión de información. Y por otro lado, claro, y por otro lado tenemos este currículum que y luego todo esto. Yo estoy experimentando algunas dificultades para oírte. Ingrid, Ajuste y todo, pero que tienen que ver con un paradigma de educación que ya lo hemos cuestionado, ¿verdad? Y con este otro contexto de vulnerabilidad que de alguna manera nos lleva, nos hace impulsar a estudiantes que han vivido toda su vida dentro de un contexto social vulnerable para que salgan preparados a un mercado que los va a ¿cierto? Y social dice relación eh, solamente con el paradigma político, económico que tenemos, que en realidad no le da una mayor importancia ni un mayor significado a las experiencias a lo mejor más trascendentes del ser humano. ¿Ya? Y por ende, aquí es donde se produce un choque grande porque estos estudiantes o estas personas en realidad que se han sentido toda su vida solas dentro de un sistema peleando para adquirir ciertos derechos que otros sí los tienen asegurados, ¿verdad? Van a tener que seguir toda su vida haciéndolo dentro de este contexto de mercado, de este contexto económico, que es un contexto macro, donde ellos van a ser la pieza clave para que, en definitiva, se siga sustentando un sistema que es injusto, que no es equitativo económicamente. Por lo tanto, de algún modo uno siente que está vendiendo una especie de ilusión con esto. claro que En sí. tanto, no hay, ¿cierto?, una reflexión más potente, no hay un empoderamiento más potente de estos ciudadanos para que ejerzan un cambio real en todo este paradigma que es económico, que es educacional, que es de salud, ¿cierto? Eso Yo, yo creo que es yo siento, Ingrid, fundamental. tengo una mirada un poco dura en ese aspecto, porque yo no estoy tan segura que el sistema, que este sistema se haya hecho así o se haya acomodado así en una forma, no sé cómo decirlo, así como casual, y justamente todas las presas se dieron para que esto se quedara de esta manera y se perpetuara todo lo que se ha perpetuado. Yo siento que la creación de este sistema está súper bien pensada y hace que, o hizo por mucho tiempo, y que eso es lo que estamos tratando de cambiar ahora justamente con estos procesos reflexivos, hizo que hay una masa grande de personas que están pensadas justamente en trabajar para aportarle al sistema en forma
yo diría casi inhumana, y que estos contextos más vulnerables se escapan un poco los límites de este mapa de personas que está todo diseñado un poco para que casi haya una suerte de esclavitud humana que está totalmente encubierta porque tienes acceso al crédito, porque tienes acceso, no sé, a ir al cine a lo mejor en algún minuto, porque puedes comprarte un McDonald's por 1.500 pesos. Esa es mi sensación. No sé si a ti te pasa algo parecido con al pensar en el sistema mismo, de cómo se fue armando todo esto para llegar a los resultados que tenemos ahora, justamente en el contexto de vulnerabilidad. Entiendo que lo que me estás diciendo es que tú no crees que eso sea azaroso, sino que está pensado y premeditado. Sí, no creo que haya sido casual. Uh-huh. Bueno, yo tampoco lo creo. Y la verdad es que pienso que muchas personas hoy en día están bajo esa línea, ¿cierto?, de duda, por lo menos es una duda razonable, ¿cierto?, en cómo se han ido dando las cosas. Y creo que por eso también todos estos movimientos tan efervescentes, sociales, ¿verdad?, éticos, que están surgiendo y que están así reflejando un poco estas dudas vitales como sociedad, digo, y Sí, también claro. como seres humanos. Pero puede ser o sea, que una casualidad tan bien armada y que se haya perpetuado por tanto tiempo, o sea, donde la televisión no aportó nada, todo lo contrario, y cuántos años estuvimos, generaciones sentadas, por ejemplo, todo el sábado viendo Sábado Gigante. uh-huh. O ahora mismo, los niños, yo no sé, me imagino que obvio que conoces, Kitsania, ese parque de diversiones donde a los niños se les enseña a meterse en el sistema en la forma más dura, ¿ya? Pero disfrazada de juegos, disfrazada de colores bonitos, disfrazada de educación financiera, cuando en realidad se le está ofreciendo a los niños pues, tener un juego de roles y observarse no sé, claro, en esta sociedad de libre mercado y capitalista además. Exacto. Sí. Y bueno, no es casual, tal vez en eso vamos a concordar muchos, es premeditado, es una manera de sostener el poder y allí entramos en reflexiones filosóficas muy profundas acerca del sentido, del sinsentido de la humanidad, de lo que se busca. Lo podemos entroncar con muchas corrientes y con muchas variables, ¿verdad?, con muchas reivindicaciones. No es menor lo que te mencionaba antes, el rol de la mujer, ¿cierto?, porque está tan fuerte hoy en día esa directriz, pero también está dentro de su propio movimiento teniendo tantas aristas, tantas peleas, ¿verdad? Claro, tiene No un hay montón de cuentas, polémicas al interior. no hay acuerdos, claro. Y yo creo que en definitiva esto es como dices tú, ¿no? Es un juego tal vez macabro para, en definitiva, mantener, ¿cierto?, un sistema que es un paradigma. Por eso yo te hablaba de paradigmas, porque en realidad la educación, el sistema educativo es un paradigma dentro de un paradigma social. Y ese paradigma social, ¿cierto?, tiene un fuerte componente que es económico y político, porque esa es como la base o el sustento de cómo se puede llevar a cabo, pero en definitiva tiene que ver con algo más que tal vez no logramos ni siquiera ver ni comprender, que nosotros lo llamamos poder, ¿cierto? Claro. Porque a veces es muy difícil pensar qué es lo que pretenden estas personas que construyeron y armaron bien todo esto si ya lo tienen todo. Tienen dinero, tienen privilegios, tienen el mundo en sus manos, nos tienen a nosotros también en sus manos. ¿Qué quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren de nosotros? ¿Para qué? ¿Ya? Y es allí donde esas reflexiones potentes, ¿verdad?,
pueden hacer, creo yo, una diferencia, ¿sí? Sí, A veces, cuéntame, por favor, ¿cómo han trabajado con las mujeres, con las chiquillas en tu colegio? Justamente esta nueva percepción de sí mismas, digamos, como eh, casi como revalorizando el rol de la mujer, que ha estado bastante, o que estuvo por mucho tiempo muy relegado. ujú. Bueno, y creo que sigue estando. Allí yo tengo como algunas ideas que son bastante más polémicas. Me perdonen todas mis compas feministas si esta parte no le gusta, pero yo creo que seguimos peleando dentro del paradigma del patriarcado, desde que estamos como reivindicando a partir del discurso, de lo lógico, de lo semántico, ¿verdad? Y haciendo reivindicaciones desde allí, seguimos todavía en el patriarcado, no nos podemos liberar de eso. Ahora, no creo que sea malo del todo, sí, creo que lo que tenemos es lo que hay, ¿no? Lo que decimos así como típico los chilenos, es lo que hay. Y con eso hay que desenvolverse de la mejor manera posible. Respecto del contexto de los estudiantes, te explicaba que en esta comunidad somos mayoritariamente mujeres Ujú. hay una gran necesidad, creo yo, que se viene replicando desde lo social, ¿verdad? Pero también en el contexto de la vulnerabilidad hay una gran necesidad de reivindicar los roles que ha tenido históricamente la mujer en este paradigma que es tan nefasto, que es de poder, ¿cierto? Y de cómo la mujer tiene que ir de alguna manera sorteando con los estereotipos y con los roles que se le ha impuesto en este sistema para, eh, para ser en el fondo. Y que ahí ya entramos como una cuestión que es bastante más, eh, que es bastante más ontológica, que es bastante más esencial, ¿sí? Que es el ser mujer. Y por allí es donde está toda la discusión del feminismo, ¿verdad? Claro, Eh, ya fuera de la, los roles, sino que en sí misma. claro, las tres áreas o las tres corrientes, ¿cierto? Que uno puede distinguir, que son como eh, las más claras, por así decirlo. Y en este contexto tenemos estudiantes que están disconformes con todo, con lo que les ha tocado vivir, con sus experiencias personales, individuales, como individuas, como mujeres, ¿verdad? Que nacen ya en un contexto de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, de nacer mujeres, eh, que además nacen en un contexto vulnerable por no pertenecer como a la parte social con más privilegios, que tienen que, por obligación y por el hecho de que son mujeres, hacerse cargo de cosas desde muy temprana edad, desde la comprensión, ¿cierto?, hasta un maternaje prestado, ¿cierto? Cuidar hermanos, qué sé yo, cuidar abuelitos, cuidar a los miembros de su familia, porque este también es un rol que se les ha impuesto. Y no estaría nada de malo, pero es, ¿cierto?, en contradicción también a sus propias decisiones, a lo que Claro que quieren sí, hacer, claro que sí. ¿ya? Y a los límites, al tope, al techo que se les pone también como individuas, independiente de si sean hombres o mujeres, pero ya sabemos que por el hecho de ser mujeres tienen todavía un techo que es menor que el del hombre, ¿ya? Tienen que lidiar con el acoso, el abuso desde muy temprana edad, tienen que lidiar con prevenir embarazos, porque todavía, aunque para muchas mujeres parezca que el embarazo es una decisión libre, que hay muchas formas de cuidarse, en los contextos vulnerables no es así. Y luego tienen que lidiar con una organización que vaya luchando con los machismos más específicos, ¿cierto? Con los roles del padre, del hermano,
yo, del vecino, que hay que organizarse, ¿cierto?, para apoyar a la vecina que sufre de violencia intrafamiliar, que hay que organizarse para apoyar a la compañera que está siendo víctima de acoso, así, una serie de cosas. Y son cosas que obviamente en el cotidiano también se dan en nuestras estudiantes, por lo tanto, desde allí parte un poco esta revisión y esta organización, ¿cierto?, de las mujeres como empoderadas, saliendo a la calle, estudiantes de enseñanza media que convocaban ellas, a sus profesoras, a nosotras en este caso, ¿cierto?, para unirse a las manifestaciones que se daban en el contexto de la calle, ¿ya? Haciendo un llamado a reflexionar, convocando a estas asambleas que te decía yo, Claro. y ¿Cómo se exigiendo vive, también. cómo se vive o cómo ves tú que viven los varones de la comunidad educativa este proceso que experimentaron y que están experimentando todavía todas ustedes que son mayoría, digamos, en esta comunidad? Uh-huh. Bueno, yo creo que hace años atrás, con harta resistencia, ¿ya? Tanto estudiantes como colegas, se notaba que había una fricción allí muy, ni siquiera solapada, era abierta, ¿no? En las declaraciones de los estudiantes, en los chistes, en las bromas, pero hoy en día eh, creo que hay, no sé si una evolución, ojalá, me gustaría pensar que sí la hay, pero al menos siento que sí hay un intento de los varones, ¿cierto?, por comprender qué es lo que pasa con nosotras, con las mujeres, ¿verdad? Que esto que estamos demandando es realmente importante, es esencial y es válido, ¿ya? Porque no es lo mismo validarlo desde el plano de la emoción, del espaldarazo, sí te entiendo, ¿verdad? A Claro. validarlo en un contexto político, legislativo Y en los hechos, digamos. y en los hechos cotidianos, claro, ¿ya? Y creo que en ese sentido hay una especie de, primero como de asombro, ¿ya? Eso siento yo, están asombrados para bien, algunos otros para mal, eh, algunos intentan apoyar eh, lo que pasó, ¿no? En el 8M, que no debían ir varones, no debían apoyar, no necesitaban cuidar, pero les cuesta un poco desprenderse también de ese estereotipo, que además les Finalmente es un metieron, rol que ellos también han asumido. claro, pero me imagino que debe ser también una carga para ellos, o sea, siempre tener como que estar así cuidando de qué, de ellos mismos, ¿me entiendes? Y además es una carga en ese sentido, porque soy un individuo que pertenezco, ¿cierto?, a estos hombres, pero han sido o hemos sido muy malos, pero yo no quiero ser así. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo me salgo de esto? También. Ese es un tremendo valor que están, en el fondo, desarrollando las nuevas generaciones, porque finalmente están mirándonos y mirándose como compañeros Claro, en una posición paralela, y eso es mucho más que lo que ha pasado históricamente antes. sí, sí, yo creo que es bastante importante, pero creo que infelizmente es a un nivel muy eh, Es muy incipiente. sí que es incipiente, pero además creo que no es como a nivel de cúpulas de poder. No, todavía es un movimiento que siento que está partiendo desde abajo. Exacto, sí, sí. Y claramente el temor allí es como todo lo que parte de abajo, ¿no? Sí, Hay que apagar luego estos fueguitos porque si no terminan siendo guerras. claro que Y, sí. y bueno, ahí es como hay que cautelar un poco harto, digamos, desde estos frentes.
a veces uno se siente un poco así, ¿no? Como un Robin Hood, tomando prestado estos elementos desde el sistema para beneficiar, ¿cierto?, esta apertura, esta reflexión, este pensamiento crítico, estas situaciones de cambio que queremos realmente que sucedan. Claro que Por sí. eso te digo que también es muy lento. Veo unas mascarillas ahí en tu lámina. Sí, bueno, estas mascarillas es una experiencia del 8M de ahora del 2020, donde los colegas y los estudiantes varones pensaron mucho rato una forma de apoyarnos en esa instancia de convocatoria para las mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Pensaron como en apoyarnos sin intervenir ni interferir directamente, entonces ellos decidieron regalarnos unas mascarillas, que todavía nada tenían que ver con el COVID, por supuesto. Claro, fue premonitorio. Claro, parece. Y estas mascarillas era para que asistiéramos a nuestra convocatoria y las pudiésemos entonces adornar con lo que nosotros quisiéramos. Ese fue como Perfecto. su aporte, digamos, este 8M, entendiendo Qué que no es bonito, una súper simbólico celebración. porque además era en ese minuto la idea era ir encapuchado, entre comillas, digamos, enmascarado si Claro, se quisiera. sí, Era una cosa simbólica. exacto. Y ellos lo tomaron y hicieron entonces esas muchas mascarillas, las repartieron entre las estudiantes y las profesoras o las asistentes de educación, bueno, entre todas en realidad, las mujeres que pertenecemos a la comunidad escolar, y con esas entonces podíamos adornarlas y asistir a la convocatoria de los jóvenes. Qué bonito gesto. Sí, la verdad es que sí. Perfecto. Estoy viendo unos niñitos acá. No, son docentes. Ah, no te creo. Sí, Tienen cara de niños. sí, muy bien. Nos mimetizamos a veces un poco con los niños. Claro. Bueno, acá en realidad tiene que ver con lo eh, directamente con el PI del colegio, ¿cierto? ¿Ya? Y con el perfil del profesional de la educación. Que como sabes, no solamente somos los docentes, sino que también son los asistentes de educación, la gente que trabaja en el PIE, ¿verdad? Bueno, en el colegio la comunidad es muy unida, por lo tanto no hacemos distingo entre docentes, no tenemos inspectores también. Ah, mira. Está el equipo de gestión que trabaja, la gran mayoría trabajamos también en aula, por lo tanto no tenemos esa dicotomía así de que vamos a exigir cosas que no sabemos o que no estamos al corriente porque estamos trabajando en el aula muchas horas también con los estudiantes directamente, con las colegas del PIE, que son las que hacen todos los apoyos. Y bueno, respecto de eso, en definitiva, lo que se espera, ¿cierto?, de un docente o el perfil es que sean profesionales con una alta expectativa de los estudiantes, ¿verdad? Y por alta expectativa se entiende, ¿cierto?, que creemos en ellos, creemos en sus capacidades, Claro que independiente sí. de las particularidades que ellos tengan a la base, ¿cierto? Claro que Eh, sí. hemos hablado ampliamente y discutido ampliamente de que no deberíamos siquiera tener ley de inclusión, no deberíamos siquiera pensar en inclusión si en realidad esa fuese una característica de suyo, de la educación. Claro, No eso debiera ser necesitaría, un estándar educativo. exacto, no necesitaría aclararse algo así, ¿verdad? Claro. Ni exigirse por ley ni nada. Eso debería ser como una característica del ser humano, apreciar, ¿cierto?, a todos los seres humanos acorde a sus diferencias, que no son para nada limitantes, son formas diferentes de entender, de vivir, de
bienestar. Y respecto de eso, claramente en la formación de esto, bueno, obviamente hay que ser muy comprometido para trabajar en la educación, sea cual sea el contexto que sea, ¿verdad? Ujú. Pero también tenemos estas partes legales de las que yo te mencionaba, que no se puede uno salir, que son la ley de inclusión, que está junto con la ley de transparencia, ¿verdad? El decreto 67 de evaluación y promoción, que está vigente desde el año pasado, si mal no recuerdo. También está el DUA, que es una metodología para planificar clases, entendiendo ya que se asume que hay una ley de inclusión. Y también hoy en día un tema que es bastante polémico, que tiene que ver con la priorización curricular en el contexto de pandemia. No sé si es que ustedes ya lo han conversado antes o lo tienen más o menos revisado, No, saben de qué fíjate trata. que justamente estaba evaluando que si en condiciones normales, una reflexión que estoy haciendo, si en condiciones normales tenemos toda esta experiencia que nos estás contando, ¿qué, qué ocurre, digamos, con la pandemia? ¿Cómo, cómo se educa en el contexto de vulnerabilidad en pandemia? Porque no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo se logra hacer la contención necesaria, estamos lejos, estamos sin contacto físico día a día. ¿Cómo se hace esta educación en este contexto? Es un El tema, desafío en el fondo. sí, es un desafío, pero aquí es donde se hace más claro y más evidente la desigualdad. ¿En qué Perfecto. sentido? En el sentido de que hay una orientación ministerial que se llama priorización curricular en contexto de pandemia, que es un documento oficial, ¿cierto?, que se envía para los colegios y que obviamente en un contexto vulnerable como el de nosotros tiene un carácter prácticamente obligatorio, ¿sí? Pero que en otras experiencias, en otros colegios, en que, por ejemplo, sí hay una plataforma virtual, que los estudiantes ya están acostumbrados a eso, donde hay profesores que pueden subir su material y pueden hacer clases incluso vía online, esto no es necesario. Y la Sí, claro. priorización curricular no es otra cosa que el rebajar los objetivos de aprendizaje para el 2020 y 2021 y priorizarlos. Es decir, son menos objetivos de aprendizaje que se van a abordar en el plazo de 2 años, ¿ya? Con 2 niveles diferentes, nivel 1, nivel 2, ¿ya? Y que serían como los mínimos obligatorios, ya no de Y contenido, sino que estamos una cosa hablando ya, de... una consulta un poco técnica. Yo a veces cuando estoy mirando todo el currículum y todo eso que estamos conversando de estos temas, muchas veces siento que se enseñan muchas cosas, lo que hablábamos, mucho contenido que realmente no sé si es tan necesario enseñar. Eh, y bueno, esta priorización está sacando justamente contenidos que a lo mejor no son necesarios enseñar. ¿Es idea mía o esto tiene que ver solamente tiene que ver con contenidos o con objetivos de aprendizaje? ¿O cómo es este tema de la priorización? Bien. Lo que pasa es que para que las personas que no están como muy interiorizadas del currículum o de la docencia en el fondo, ¿cierto? Los objetivos de aprendizaje son en realidad habilidades, ¿cierto?, básicas y algunas no tan básicas, que se deben desarrollar con los estudiantes para poder adquirir ciertas competencias en el área cognitiva, emocional y social, ¿ya? Se supone que eso es. Ahora, estos objetivos de aprendizaje están directamente relacionados con funciones, obviamente, cerebrales, ¿ya? Uno las Claro, ve, están directamente relacionadas con la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Que perfecto. tiene que ver,
¿cierto?, con estas habilidades o competencias cognitivas, neurológicas que se van desarrollando a lo largo del currículum. Y que no son tantas tampoco, pero que sí se van complejizando en la medida que el individuo o la individua, estudiante, va creciendo y va avanzando en la carrera, digamos, educativa, ¿ya? Perfecto. El, el, el currículum además tiene contenidos mínimos, ¿ya? Que serían estos saberes, ¿ya? Que muchas veces incluso se mezclan como con lo cultural, ¿ya? Que no es lo mismo, pero de alguna forma están unidos, Claro, relacionado, sí. relacionados, ¿ya? Y, y estos son cosas técnicas en cada especialidad, en cada área, ¿cierto? No sé, pues, incluso en lenguaje, por ejemplo, que tenemos tres ejes que son el área de la comprensión lectora, la producción de texto y la comunicación oral. Tenemos objetivos de aprendizaje, 12, 11, 11, algo así, ¿verdad? Por cada eje y que se van desarrollando, y los contenidos deberían ser, como está expuesto el currículum, instrumentos para desarrollar esto. Entonces, si yo al chico lo hago leer una obra clásica y luego lo hago ver una película, estoy desarrollando esas habilidades a través de un contenido y puedo explicarle el contexto y ahí me puedo unir con historia, ¿verdad? Y ver que esta obra literaria se escribió en tal época, bla, bla, bla. Y entonces allí se va armando, se va redondeando este currículum con estos objetivos de aprendizaje y vas agregando elementos, ¿ya? Ya. Pero en la priorización curricular lo que se aminoró, en definitiva, son objetivos de aprendizaje, es decir, habilidades que durante 2 años, ¿cierto?, no van a ser tan profundizadas. Habilidades básicas. Perfecto. Entonces, allí es donde se entiende, en un contexto de pandemia, se entiende que estamos agobiados también por esto, por la tecnología, lo que nos acaba de pasar, que se cae, qué sé yo. Pero se entiende entonces también, o se subentiende, que las soluciones para los contextos vulnerables es lo mínimo, no importa, en vez de que hayan realmente soluciones concretas, Claro, ¿verdad? como más de fondo. Como más de fondo, ¿sí? Bien, si Sí. estos estudiantes no tienen la opción del internet, no tienen la opción del computador, pensemos en que la educación y la forma de llegar a ellos sea más equitativa, no restándoles conocimientos o objetivos de aprendizaje o posibilidades de aprendizaje. En el fondo es eso, ¿no? Eso es lo que Perfecto. en realidad a mí me preocupa. Claro que sí. Un poco ya como para ir terminando, estamos en las 13:30 horas. Wow. Eh, sí, se nos pasó rápido. ¿Qué desafíos, cuáles son los mayores desafíos que ya tenemos que deberíamos ir abordando en pos de construir un ciudadano con pensamiento crítico justamente en el contexto de vulnerabilidad? Ya, qué es lo que deberíamos empezar a hacer? Sobre todo porque tenemos unas fechas que se nos vienen importantes, estamos a puertas de octubre, que yo Ujú. lo he remarcado en varias oportunidades, porque siento que en octubre vamos a tenemos la oportunidad de decir cómo queremos vivir nuestro país en adelante. Ujú. Van a ser 2 años intensos, pero estoy segura que se va a aprobar la posibilidad de una nueva constitución. Y siendo así, vamos a tener que considerarnos a todos, y sobre todo a los vulnerables, porque el sentido de injusticia de esta sociedad no puede perpetuarse ya no más. ¿Cómo Ujú. cambiamos esto? ¿Cuáles son los desafíos que tienen justamente las comunidades educativas en contextos vulnerables? Bueno, yo creo que el mayor desafío primero es lo que está aquí en esta presentación, ¿cierto? Que es crear una cultura de altas expectativas, ¿sí? Los jóvenes no están vacíos, no son tontos, no están faltos de nada, tienen todas las condiciones para crear nuevos ciudadanos más
tolerantes, más equitativos para crear una nueva sociedad. Lo que nosotros debemos hacer realmente como comunidad educativa, como adultos, ¿verdad? Es apoyarlos, acompañarlos, eh, prestarles nuestra experiencia si es que les sirve, ¿verdad? Pero dejar de sentir ese adultocentrismo que tenemos tan enraizado de creer que ellos en definitiva no se la pueden. Ellos son el futuro, ellos son los que están llamados a cambiar esta sociedad. Y si no tenemos claridad de eso, vamos a seguir pecando de soberbios, como nos pasó antes. También fuimos jóvenes, también pensamos que podíamos cambiar las cosas y también vivimos con adultos que nos dijeron que estábamos locos, que esas eran solo utopías, que eran solo ideas, idealismos, ¿verdad?, de fantasiosos de juventud. Yo creo que no, hay que ponerse del lado de los jóvenes y tratar de hacer y de acompañarlos en estos cambios que ellos están potenciando. No es menor que las revoluciones más importantes las hagan y partan desde los estudiantes. Los estudiantes, exacto, los Ellos jóvenes. ellos son la clave de una sociedad. Y seguir pensando en un sistema educativo, ¿cierto?, que los va a llenar de cosas y que en el fondo les va a entregar todo dado, es el método que no ha funcionado históricamente en la historia de la humanidad. Claro que sí. Lamentablemente ha sido así, entonces hay que cambiar ese paradigma. Yo creo que hay que tener altas expectativas, hay que tener confianza en ellos, hay que prestarles todas las herramientas posibles y hay que ponerse también en cuerpo y alma a trabajar con ellos. Si quieren salir a la calle, hay que salir Estas a la altas calle. expectativas que tú estás describiendo se pueden traducir en altas exigencias, pero en la medida que ellos entiendan que son capaces y que más que nada, en el fondo aquí hay una situación de la comunidad educativa que tiene que tener una convicción de que estos jóvenes son capaces, los papás tienen que tener una convicción de que son capaces y bueno, la sociedad en general tiene que tener convicción de que estos jóvenes son capaces y pueden pensar cosas diferentes de las que pensamos nosotros. Exacto, no está mal. O sea, es lo que tiene que pasar, digamos. Para eso vienen después que otros, digamos. Tienen más bagaje, tienen más conocimientos, más historia, tienen más de todo para poder pensar cosas distintas y obtener resultados diferentes, porque en la medida que seguimos haciendo lo mismo, nos pasa lo que nos ha pasado todos estos años. Tenemos resultados iguales, tenemos personas que están formadas para desarrollar labores en un mercado determinado y de ahí no se sale. Lo que ahora necesitamos como tú dices, romper el paradigma definitivamente. Sí, claramente, claramente. Y bueno, dejar de sentirnos tan individuos, tan solos, tan vacíos. Y yo creo que ese es como el punto fundamental. Nos sentimos vacíos precisamente por eso, porque no somos capaces como de escuchar, de cambiar, de reflexionar críticamente de que lo que hemos hecho no ha sido suficiente. Tal vez no es que esté todo mal, pero no ha sido suficiente y hay que abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas formas de hacer las cosas. Y creo Claro. que ellos sí tienen varias ideas, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Si lo que ya está malo, ¿por qué no intentar algo nuevo? Es un mensaje potente, creo yo, desde la educación y también para los políticos que nos están gobernando. ¿Por qué no hacer las cosas de manera diferente? Y para los que vienen, ojalá que nos estuvieran escuchando Están, desde el gobierno comunal, que son finalmente los que muchas veces tienen más relación con la educación, porque tienen, bueno, tienen la educación municipalizada, que entiendo va a cambiar pronto, pero eso ha sido así por años. exacto. Y manteniendo un statu quo que finalmente no ha aportado al desarrollo de una sociedad más justa. Así es, ¿sí? Se va perpetuando la desigualdad. Entonces hay que cambiar las cosas, hay que cambiar las formas de hacer las cosas. Sí. Y los estudiantes tienen mucho que decir en eso.
hay formas de hacer las cosas. Los estudiantes tienen que participar siempre, la comunidad tiene que participar siempre, tiene que involucrarse toda la comunidad, no necesariamente las familias, no son los únicos. También los vecinos que están a los alrededores de los colegios tienen mucho que aportar, tienen mucho que decir. Claro, si queremos que en el fondo estos individuos sean ciudadanos que aporten y que estén, ¿cierto?, comprometidos con su ciudadanía, con su territorio, ¿qué posibilidades les estamos dando? Posibilidades reales de que así sea. Y Sí, siempre claro. estamos estigmatizando esos cabros ahí raros que están ahí en ese colegio, no sé, que están en la esquina, que están haciendo. Sí. Pero involucrémonos entonces en esas cosas. Claro, esto que tú dices me parece súper atingente desde el punto de vista que hay un montón de organizaciones sociales, comunitarias, en los diferentes territorios que están llamadas también a aportar en esa educación. Las personas como que lo ven de lejos, ven que hay un colegio allá, saben que, no sé, su nieto, su primo, alguien va ahí, se educa ahí, pero no sienten una conexión con esta comunidad educativa que siento que, sobre todo en comunidades rurales, hacen una tremenda diferencia y una tremenda labor social. Y sobre todo de acompañamiento a las familias, ya ni siquiera solamente el acompañamiento de un niño, sino que acompañan a la familia entera. Uh-huh. Porque las escuelas deberían ser públicas y deberían estar abiertas 24/7 para la comunidad, no solo para los estudiantes y para los profesores, para la comunidad. Debería Claro. ser un espacio que realmente la comunidad administra, gestiona, cuida. Y hay experiencias así. Por ejemplo, en Concón hay un colegio que es técnico profesional, no recuerdo su nombre ahora, pero en alguna de estas reuniones en que hemos participado a propósito, ¿cierto?, de los resultados en las pruebas estandarizadas de los colegios, un director que es muy innovador, ¿cierto?, en una escuela que es municipalizada y con muy bajos resultados, con índice de vulnerabilidad así muy importantes, ¿verdad? ¿Qué hizo? Partió primero por invertir todos los dineros que le llegaban en una mejor infraestructura, una infraestructura con estándares de calidad para la educación, ¿ya? Entonces arregló todo, los baños, las canchas, todos los espacios que pudo intervenir con esos dineros y que le alcanzó, lo hizo. Y segundo lugar, abrió la escuela 24/7, la comunidad se hace cargo, los apoderados, el vecino, la junta de vecinos, todos tienen algo que decir respecto a esta escuela. Y con eso, ¿qué fue logrando? Fue logrando primero mejorar la asistencia de los estudiantes, muchos estudiantes que no iban al colegio porque no encontraban en el espacio un lugar para ellos, acogedor, qué sé yo, empezaron a asistir nuevamente y por otro lado logró algo que es con lo que estamos luchando ya hace varios años en el sistema educativo, que es involucrar a la comunidad. Siempre pensamos que tiene que ser el papá, la mamá, pero no sabemos cuáles son las condiciones reales de esa familia. Pero ¿por qué no puede ser toda la comunidad? El vecino que se hace cargo, ¿verdad? La vecina que apoya a los niños con el almuerzo. Todos tenemos responsabilidad en la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Todos tenemos responsabilidad con todo y no me parece tan tirado de las mechas pensar en que la escuela sea un lugar abierto, público, comunitario, donde todos tengan participación, donde todos puedan decir, sí, bueno, acá podemos hacer una escuela técnico profesional con tales cosas, porque a lo mejor es lo que se necesita acá, o no sé, podemos implementar, qué sé yo, clases de baile entretenido para toda la comunidad, para que la gente se conozca, se vean, se saluden. Yo creo que esa es una función que la escuela ha perdido, Claro. ha dejado de lado. Vivir la escuela desde la comunidad definitivamente hace una diferencia a enviar a los niños al colegio. Por supuesto, claro que sí. Es Sí, un y en cambio eso las notable. escuelas rurales, por ejemplo, siguen siendo un ejemplo, o las escuelas que están en lugares más apartados del territorio, ¿sí? Que hay más comunidad involucrada en todo. Claro. Se necesita más para hacer lo posible, de hecho. Exacto. Oye, Ingrid,
estamos ya como en el tiempo. Cuéntanos, ¿tienes algún mensaje o algo que nos quieras decir para antes de irnos, digamos? ¿Algún mensaje que quieras dejar instalado? No sé si para otro conversatorio, para que a modo de reflexión. Bueno, yo creo que es importante replantearse la afirmación. Yo la hice como una afirmación patuamente porque es de lo que estoy convencida, pero creo que es importante preguntarse cuál es el paradigma de educación que queremos, ¿cierto? Porque cuál es la visión de hombre, de mujer, de ser humano que queremos para el futuro, ¿sí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos apuntando? Creo que eso es muy importante, es una pregunta muy amplia, yo sé, muy filosófica, tiene muchas aristas, pero es desde allí donde parte todo el quehacer humano. Por lo tanto, no podemos obviarlo. Y como te Claro. decía, no tenemos claridad de qué es lo que quieren estos grupos de poder, cuál es su visión de hombre. En realidad no lo tenemos claro, de humanidad. Por eso que estamos tan perdidos y creo que tiene que ser una construcción amplia, con muchos participantes, no impuesta. Bueno, Creo ya que hacer esa es estos la espacios respuesta. reflexivos que instalan esta conversación así y de forma cruda, hablar del poder y de la educación y de cómo nos ha afectado y cómo hemos estado inmersos en esta economía que es casi una economía humana, o sea, de humanos, digamos, ya no es para los humanos, es Ujú. cómo han economizado con nosotros. Eh, ya tener conciencia de eso es importante. Imagínate la labor que ustedes hacen con estos niños y con todos los contextos que hay. Me imagino la deserción escolar, cosas que ni siquiera alcanzamos a tocar en esta conversación, pero Uy, es que es un niños contexto social. judicializados, deserción escolar, Sí, claro. o sea, tremendas realidades de vulnerabilidad. Me parece que lo que hacen ustedes es una labor preciosa. Yo te agradezco muchísimo, Ingrid, por habernos contado con tanta generosidad esta experiencia que ustedes viven allá y tus ideas propias, digamos, aparte de qué es lo que qué es lo que has ido desarrollando en este tiempo de carrera. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes en realidad la posibilidad que dan para que podamos acá contar un poquito de nuestras experiencias. Eh, quiero agradecer a Hugo, a Cristian, a ti, agradecer también al equipo que ha conformado este conversatorio. Los he seguido, algunos en vivo, otros después, desfasados, ¿cierto? En lo que queda ahí en el Facebook, pero creo que estamos todos como coincidiendo en algo, ¿cierto? Que es que este mundo, esta sociedad necesita cambios importantes de hacer, necesita revisiones importantes. Así que en ese sentido se agradece mucho este espacio, creo que son muy importantes los espacios de diálogo, sobre todo cuando estamos en un contexto primero de pandemia, de distanciamiento social, ¿verdad? Eh, pero que puede servir precisamente para eso, para tocar temas trascendentes y también en el contexto de estos cambios sociales que se vienen dando a nivel mundial. Así que hay que tener Exacto. eso como en mente. Está pasando no solo aquí en Chile, está pasando en muchos lugares y desde distintas aristas, ¿verdad? Porque creo que estamos llegando a un nivel de conciencia en que queremos que las cosas cambien, que sean diferentes, Exactamente. que el mundo sea un espacio acogedor para todos, Claro que sí. no solo para algunos. Que es lo más justo. Estamos todos aquí en el mismo buque, así que no debería ser distinto para algunos y para otros que para otros, digamos. Pucha, Ingrid, muchas gracias. Yo te dejo nuevamente completamente invitada. Ahí Gracias. ojalá vayamos desarrollando más temas y Hugo va a tener pega en el sentido de organizar nuevas conversaciones porque nos quedan muchos temas dando vueltas
y a lo mejor ya podemos abordar cosas más específicas. Así que Claro. te agradezco un montón por tu compañía el día de hoy. Quédate, no te vayas todavía para que nos despidamos, pero voy Muchas a gracias. despedirnos de todas las personas que nos estaban viendo. Mil disculpas por las caídas estrepitosas de internet que tuvimos hoy día. Así que reitero, si me vieron aletear es porque estábamos tratando de retomar el contacto. Los esperamos el próximo fin de semana a las 12. Tenemos nuevos temas, tenemos el Ciudadano Global, tenemos temas de arte, lo vamos a ir compartiendo con ustedes en las redes, así que el próximo fin de semana a las 12, sábado y domingo. Y muchas gracias, gracias Ingrid, un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, gracias.